pero efectivamente empezamos a grabar. Gracias por venir. Gracias también a Rafael y a Carolina por aceptar la invitación. Voy a hacer una pequeña introducción de cada uno de ellos. Rafael Zamora es arquitecto y magíster por la Universidad Católica de Chile. Trabajó en el estudio Teodoro Fernández Arquitectos. Ha sido profesor de taller en la Católica de Chile entre el 2006 y el 2008 y actualmente es profesor del PFC en Arquitectura PUC. En el 2009 funda junto a la arquitecta Michelle Yona el estudio Yona Zamora. Actualmente ejerce de forma independiente desarrollando proyectos públicos como la remodelación de la plazuela Santa Catalina en el centro de Lima, el proyecto para el teleférico en el Cerro San Cristóbal y el proyecto especial paisajístico del río Rímac. Por otro lado, Carolina Segarra es arquitecta por Arquitectura PUC y magíster en paisajismo por la Universidad Politécnica de Cataluña. Trabajó en los estudios de Yona Zamora, JZ Arquitectura y Paisaje y ES Arquitectura, liderando proyectos de espacio público y paisaje. De forma independiente, participó en el proyecto especial paisajístico del río Rímac y supervisó la especialidad de paisajismo en el marco del proyecto de Escuelas Bicentenario. Actualmente investiga la intersección entre el paisaje y los sistemas alimentarios. El título de la conferencia es Arquitectura del Paisaje, Proyectos Recientes, donde Rafael y Carolina presentarán 3 proyectos que exploran la aproximación al proyecto de arquitectura del paisaje desde una metodología anclada en el rigor y la precisión, que se enfoca en entender las complejidades inherentes del sitio y del encargo, integrando la dimensión técnica para el manejo de las dinámicas naturales y constructivas en entornos que entrelazan la ciudad, la infraestructura y el territorio. Muchas gracias. Bien, vamos a empezar. La base de la presentación son estas 2 imágenes. Son 2 personas, a nuestro juicio, como construyendo y trabajando alrededor del patrimonio. Son 2 mujeres y trabajan desde el material natural y desde el material artificial, como esa escalera de aluminio. Es decir, los proyectos que vamos a ver se basan en 3 contratos y son 3 modalidades de contrato en el Estado peruano, 3 maneras de acercarse o alejarse del proyecto del paisaje y no vamos a hablar de ninguna planta. Todo enfoque que mire solo el pasado correrá el riesgo de convertir el patrimonio en una entidad rígida, congelada, que perderá su pertinencia para el presente y para el futuro. En realidad, se ha de entender el patrimonio de tal manera que las memorias colectivas del pasado y las prácticas tradicionales con sus funciones sociales y culturales sean continuamente revisadas y actualizadas en el presente, para que cada sociedad pueda relacionarlos con problemas actuales y mantener su sentido, su significado y su funcionamiento en el futuro. Este primer proyecto es una pasarela en el Parque Arqueológico de Machu Picchu y es una pasarela que conecta el descubrimiento de la zona de Incaracay, que es una especie de observatorio astronómico, con la ruta más económica de visita a Machu Picchu. Lo que ha pasado con los años es que los visitantes de Machu Picchu se limitan a la gente que tiene un poder económico altísimo. Tiene que pagar hoteles caros, ¿no es cierto? Y un traslado en tren que no es barato. Entonces, el Ministerio de Cultura se da cuenta de que la ruta de mochileros es la única manera donde los visitantes de pocos ingresos o de bajos ingresos pueden acceder al santuario arqueológico. Entonces plantea una pasarela que conecta el puente que está en la flecha de abajo, ¿no es cierto? Y luego, el puente San Miguel con el yacimiento de Incaracay para luego comunicarlo con un camino hacia la yacta en la parte superior. El camino específicamente contaba con un estudio topográfico y geológico, y este estudio lo que planteaba es que el terreno se dividía en 2 tipos de terreno. Uno, un terreno con un acantilado sobre roca granítica, que es la de los cerros de esta zona, y otro terreno con material acumulado, bolonería de grandes rocas y pendiente natural. El primer terreno, que es el terreno en pendiente y acantilado sobre granito, es el que vemos en la fotografía. Estas fotografías son del levantamiento topográfico, ¿sí? Y el segundo terreno es este, que es una acumulación de derrumbes de la muralla de granito y alguna tierra vegetal que es también sobre la tierra que estaba construido el proyecto del centro de visitantes de Machu Picchu.
Como referentes vamos a ver dos puentes. Por un lado, el llamado puente Inca, y su lógica, en el fondo, este no es un puente colgante, pero es un puente que tiene una lógica, dos lógicas. Un apoyo sobre tierra que se construye a través de piedras, y por otro lado unos maderos largos que funcionan a la flexión, básicamente, flexión y compresión, y que salvan una falla geológica. Por otro lado, el puente San Miguel, que forma parte de un patrimonio que a veces borramos mentalmente, que es el patrimonio ferroviario de la zona. ¿Por qué? Porque todo el movimiento de materiales en la zona se hace a través del tren. No hay fábricas, no hay industrias de concreto, no hay materiales en la zona, excepto granito, mucho granito. ¿Cuáles son las dos estrategias? Como hay dos suelos, se hacen dos estrategias. Una que vemos a mano, o sea, son las dos de la mano derecha, perdón, de la mano izquierda, que es cuando estamos en pared de granito y el riesgo de derrumbe es más grande, hay dos apoyos por una sección de 9 metros, por una sección de 6 metros, que es la sección comercial de acero y que conviene para el movimiento en tren. Y luego, cuando estamos sobre tierra y hay menos riesgo de deslizamiento, una sección de 6 metros se apoya en dos apoyos que se comparten con las siguientes secciones. Vemos acá unos cortes que muestran las dos situaciones y la relación de distancia o cercanía y altura con el río Vilcanota. El terreno, como vemos, tiene estas dos secciones diferenciadas, una en gris y otra en color verde, y nos muestra la zona de ingreso, que es el puente San Miguel, y luego la conexión con la yacta, con el yacimiento, con la zona arqueológica de Incaracay. Vemos la serie de cortes que se realizaron. Esta es solo una parte de los cortes que se realizaron para ir determinando el recorrido de la pasarela. Se planteó una pasarela que no subiera y bajara, es decir, una pasarela que subiera en un tramo y luego empezara a bajar continuamente sobre el terreno. Vemos los dos sistemas de apoyo sobre el terreno, cuando existen dos tierras, ¿no es cierto?, y cuando existe el sistema de la pared de granito. La zona final, acercándose a Incaracay, tiene apoyos de hormigón cimentados en el terreno hasta llegar a la roca firme. Esto es bastante importante, son estas flechas azules, si se fijan, mirando a detalle, son los lugares donde reaparece el paisaje del río. Es decir, tú vas caminando por la pasarela y al llegar a estos asomos, son puntos singulares porque son puntos donde de nuevo lo convexo, sí, como una situación convexa en la pasarela, te vuelve a presentar el valle. Entonces queríamos que en el proyecto estos puntos fueran puntos singulares. El primer punto, que es el ingreso, hace una conexión a través de un pequeño módulo a manera casi de container, palabra peligrosa en la facultad, pero bueno, para ustedes. La cosa es que se utilizan módulos típicos, se van viendo estos módulos repetitivos que pueden ser transportados fácilmente por tren y ensamblados en el lugar y que dependen de apoyos para luego construir las tres tipologías, que son camino en rampa, que es lo que vemos primero, luego secciones de escalera y luego plataformas. El material que se escoge es el único material, después de los estudios que hicimos, que era posible de no tener mantenimiento en el tiempo, y es una rejilla llamada grating que se produce en Lima, esto es bien importante, en Lima, de acero electrosoldado, galvanizado por inmersión caliente, y que se puede transportar en tren y que se ensambla en el lugar. Solo se ensambla, no se puede soldar, porque el soldado destruye la protección antioxidante. El sistema se compone de muy pocas piezas. Tiene las piezas horizontales con pequeño pendiente. Esto es una gran rampa finalmente. Y estamos viendo las secciones constructivas. Una cosa interesante es que la rejilla es estructural. Entonces, rigidizando los pequeños nudos, la misma rejilla resuelve el problema estructural de, por ejemplo, los pasamanos, ¿no es cierto?, y los límites al uso. Otra cosa valiosa es que el sistema de apoyo triangular hace que solo la pieza de abajo del triángulo es la que puede variar. Es decir, si se encuentra un mal apoyo en la muralla, la pieza triangular puede extenderse hasta alcanzar un buen apoyo en la piedra.
Si se fijan, acá está el sistema de conexión entre las rejillas horizontales y la vertical, y además el sistema de pasamanos que se hizo de manera tipo para que se anclara entre la distancia entre una y otra rejilla. Además, la señalética integrada al sistema de unión y los asientos como opciones en las zonas seguras. El módulo de escalera, que es un solo módulo porque incluye el descanso. Entonces no hay un módulo de descanso, es el módulo de escalera con el descanso, lo cual permitiría que si el estudio de suelos revela que hay que cambiar la ruta, simplemente se reemplazan módulos rectos por módulos de escalera. Los miradores, que son sumamente importantes, estos lugares donde el paisaje puede abrirse y donde puede además ocasionarse zonas de descanso, de fotografía, de selfies. Y un detalle no se alcanza a ver mucho, el dibujo era muy técnico para planos muy grandes. Son los sistemas de conexión a través de módulos completos y lo más mínimo de uniones de extensión de las rejillas para minimizar las piezas únicas. Una vista del proyecto como pensábamos que iba a estar en su etapa inicial, porque dado la capacidad de la rejilla de soportar vegetación en sí misma, iba a promover que el proyecto desapareciera, entre comillas, con excepción de los miradores, con mucha rapidez dentro del follaje del área. Y una vista del área última antes de conectarse con Incaracay, que es una foto tomada en el lugar, con la jefa de proyecto, que era Gaby Aquije, exalumna acá de la facultad, y con esta idea como de terminas dentro del lugar. El segundo proyecto, ese proyecto es un proyecto con el Ministerio de Turismo. Este proyecto es con preinversión y es luego de que un privado haya propuesto un teleférico para el San Cristóbal, el gobierno tiene que responder con una propuesta a nivel público. Nos fuimos contratados como equipo, un equipo casi completo creo, un muy lindo equipo de gente que trabajó muy bien para hacer la propuesta pública. Entonces lo que hicimos fue una adaptación pública. Esta charla tiene su correlato en la charla que tuvimos con Manuel Cuadra sobre el paisaje, así que no me puedo extender. Este es un cuadro, una acuarela muy linda, propiedad de José García Bryce, que muestra el San Cristóbal y su cumbre en un estado natural, solo por excepción de la cruz. Este plano lo que muestra, que es muy importante, es la presencia de las acequias que dividían el terreno entre de alta topografía, o sea, de alta pendiente, y terreno regable. Y además, una cosa importante que vamos a ver un poquito más adelante, al final de la Alameda de los Descalzos. Este cuadro que señala el San Cristóbal como el lugar uno de los lugares claves para la visión paisajística de Lima, histórico. Por otro lado, las relaciones que hemos tenido como ciudad con la cumbre de San Cristóbal, relaciones que nunca han estado fijas, como se fijan, y que han sido completamente utilizadas como infraestructura, en este caso de comunicaciones. Y luego, si se fijan en la fotografía de mano izquierda, como especie de fortificación ante la inminente guerra con Chile. Entonces, esta topografía ha sido modificada, ha sido ampliada como plataforma, y ese es el cerro como con que nos vamos encontrando. Si se fijan, en el plano hay una especie de aguja que parte de la Alameda de los Descalzos y corta o pasa por encima de la acequia, ¿ya? Ese punto era un punto de ingreso al cerro, era un punto como donde se acababa el paisaje controlado por canales, ciudad, ¿no es cierto? Y empezaba el paisaje topográfico. Lo increíble es que la última propuesta era en ese punto. Entonces, encontré esta foto, que es una foto que supongo que es del mismo lugar, que es una especie de escalera para caballos, o sea, escalera real, digamos, pero en el fondo es una escala que además incluye esta especie de torreón, que supongo que es un elemento del sistema de acequia, ¿ya? Porque no tiene, o sea, en fin, no lo puedo explicar mucho. Otra parte de la historia y de las interacciones que van planteando nuestra relación con el cerro es la presencia previa, ¿no es cierto?, de una cosa que le llaman monorriel, pero en realidad es monocable, que funcionó por unos años en el cerro y que permitió la ambición, por un lado, de coronar el cerro con la cruz, pero por otro lado,
la acción más importante es la construcción del camino carrozable. El camino carrozable es el que habilita la peregrinación de manera digna, de una manera como dependiente, tolerable para la ciudadanía. Y además, esta ampliación de la cumbre en la versión de fuerte o de fortificación es la que permite un espacio para poder utilizarla como lugar de paisaje. Luego, sumamente importante, la formación de las barriadas, ¿no es cierto? En este caso Leticia, que terminan siendo barrios populares y que terminan colonizando todas las áreas dependientes un poco más calma que tiene el cerro y que se han convertido en sí mismas en un lugar de un tipo de paisaje, un paisaje urbano de ladera dependiente que a estas alturas ya tiene, o sea, es patrimonial completamente y forma parte del recorrido porque integraron una de las escaleras que ha sido históricamente clave para ascender al cerro, es parte de su recorrido. Es esta escalera. O sea, esta escalera tiene dos partes, una parte paisajística y una parte urbana, digamos, dentro de Leticia. El hecho que detona el proyecto de teleférico es el gran accidente, ¿no es cierto?, de los mirabuses que se caen, ¿no es cierto? Y alucinantemente este es el lugar del proyecto exactamente. O sea, el proyecto se desarrolla en ese jardín. Los proyectos que se elaboraron, digamos, son proyectos como de instalaciones de máquinas muy parecidas a esta antena Telefunken, digamos, como arriba del cerro, con unas estaciones que como que profitan de la cumbre, con quizás la cosa que me parece más extraña y que le importaba mucho al Ministerio de Cultura, que era este mapa de Lima, que solo lo podían ver los gallinazos, con un río, una cosa bien especial que, no sé, pero bueno. ¿Cómo funciona el Cerro San Cristóbal dentro del reglamento del centro histórico? Que esto es muy importante porque es el reglamento clave para poder permitir articular cualquier acción en él. Primero, funciona en la mitad del cerro, si se fijan. O sea, el cerro es muy importante dentro del reglamento del cerro, pero es solo su mitad visible para el centro. Si ustedes miran el cerro hacia donde se mueve la línea morada, hay una antena de alta tensión cerca de la cumbre. Los proyectos de teleférico, partiendo del 1, ¿no es cierto?, pasan al 2 y al 2B, que son proyectos enormes, ¿no es cierto?, que planteaban una conexión directa con el centro y se saltaban el RIMAC, y fueron proyectos donde se conversó tener estaciones intermedias que tuvieran utilidad para los barrios del cerro, ¿ya? Pero en cambio el proyecto en el que nosotros participamos es el proyecto 3, que se ubica en el Cerro de las Ramitas, así se llama ese pequeño contrafuerte del cerro, y que tiene la gracia de que la mitad de su trayecto está cubierto por el Cerro de las Ramitas. Entonces solo aparece en una condición de paisaje intermedio y lejano, digamos, ya hacia la cumbre. Este es el Cerro de las Ramitas. En esa época, en la época del proyecto, era mitad construido, mitad plantado o mitad verde en la propiedad del Club Revolver, a pesar de que los planos históricos establecen que ese punto de ingreso al cerro era un punto histórico previo a la propiedad del Club Revolver. Los anteproyectos que desarrolla el Ministerio de Turismo, lo que uno lee en estos proyectos es la preocupación de la integración del proyecto en su cumbre, por ejemplo, y por otro lado el desconocimiento del sistema de cable en cuanto a la estación de salida. Desconocimiento que yo también tenía al entrar al proyecto. Yo no jamás he estudiado cómo hacer un teleférico, se estudió en el proyecto. El proyecto del inversionista privado es otro anteproyecto. Esto es lo bien importante de decir. O sea, todos acá somos gente que hace anteproyectos, ¿ya? Este es un anteproyecto. Este anteproyecto tenía cosas que eran muy valiosas. Una, planteaba un ingreso desde la calle que está detrás. ¿Se fijan? Ese ingreso, lo vamos a ver en el plano después, cambia completamente el sistema de circulación del cerro. Es ingreso público, ¿ya? Y lo conecta a las poblaciones del cerro con la Alameda de los Descalzos de una manera que históricamente nunca han tenido, excepto por ese ingresito. Y por otro lado, rehabilita, entre comillas, esa escalera antigua que está presente en el lugar que vamos a ver. Pero tiene varias debilidades en cuanto a la negociación con los vecinos. La cuarentena borró las áreas verdes del Cerrito de las Ramas, o sea, fueron invadidas casi todas, y
Después vinieron conflictos más serios cuando la municipalidad, digamos, de Lima estableció un límite para la invasión. En otro estudio que no voy a explicar, se estudió el sistema de circulación del cerro. Y si se fijan, son plantitas completamente distintas. De las grandes manzanas de la zona plana del Rímac, ¿no es cierto? De la zona agrícola del Rímac a las zonas de topografía. Y es por eso la utilidad de ese pequeño gesto morado, que es la nueva estación, su capacidad de conectar, ¿no es cierto?, estos dos sistemas, el sistema micro de la gran topografía, ¿no es cierto?, y el sistema macro de la zona plana de las grandes alamedas, ¿no es cierto?, y turística. Por otro lado, en la parte alta se ve el cerro, que todavía es un recurso público, que no ha sido invadido, que no se puede invadir, es muy difícil acceder a esa parte, y que quizás podría ser habilitado en un proyecto paisajístico posterior. Esta es la zona que vemos el torreón detrás de la reja, digamos, todavía existe, y además luego se hizo una escalera con mucha mayor pendiente, pero que ha quedado negada por el muro de contención de la calle de atrás. Es decir, utilizar esa escalera es imposible. Además, en la normativa de accesibilidad pública también. Entonces, lo que plantea el proyecto es una remodelación de esa área, pero utilizando la escalera y su habilitación en este terreno, que es el terreno de construcción del proyecto, que es el costado del Cerro de las Ramitas, que se introduce al Club Revólver. Este es el edificio histórico, patrimonial del Club Revólver, y esta es una visión, un render que muestra cuánto se va a ver con los árboles presentes en el lugar. El proyecto que busca una manera de integración y una manera como de preservación de esa área verde del club. No se pudo proteger el área verde del área de atrás. El proyecto, como ven, parte desde la reja, en la parte del ingreso de la Alameda, construye un torreón que oculta un ascensor que serviría de medio de accesibilidad para la gente del cerro, un ascensor público, y luego habilita una escalera que da comunicación a un nivel de centro comunitario, es decir, se cede y se construye una sala comunitaria para la población de Leticia. Por otro lado, se genera una plaza elevada pública y la boletería se retrasa hasta el cambio de ángulo en planta. Luego se dan las estructuras para el acceso a tanto del nuevo ascensor, el segundo ascensor, como el acceso a la plataforma de salida. La manera de construir el edificio es a partir de la reutilización de las piedras, o sea, no, esa no es la manera de construirlo. La manera de construirlo es a través de una estructura de concreto, con un muy buen suelo, un suelo de piedra, lo cual permite hacer varias cosas llamativas en el proyecto, interesantes, pero por otro lado se propone que sus fachadas, su materialidad, contengan material pétreo que se remueve del lugar. Este es un corte que muestra la parte pública, o sea, a mano derecha, digamos, de la sala común, y el ascensor que se cede a la comunidad junto con la sala comunitaria. Y por otro lado, las áreas públicas de conexión, perdón, no públicas, sino que ya pertenecen al teleférico, que luego te llevan a el andén de salida. Esta es la plazuela pública y su conexión a la calle de atrás, en el corte. Esta plazuela se convierte en un mirador hacia la Alameda de los Descalzos y por otro lado en un conector efectivo, digamos, de movilidad. Luego, el área de la plataforma de salida ubica una máquina. Las máquinas de teleférico son como unos refrigeradores, unas cosas que se compran y vienen con esa forma, digamos, pero que se busca integrar a la presencia del Club Revólver y a la condición del barrio. Lo que se hace es generar una especie como de techo máscara que al mismo tiempo extiende, porque la máquina solo sirve a las cabinas, sino que extiende una zona de sombra y de acogimiento a los visitantes. Los renders quieren ser muy sinceros, están todas las cosas que necesita el teleférico, los fierros que necesita, las patas que necesita, no se ocultan. Cuando tienes un muy buen suelo, se puede hacer incluso un proyecto que está balanceándose en una estructura media, es decir, se retroceden las estructuras para que el club pueda seguir usando todo lo que se pueda de su terreno que finalmente se habilita para la estación. Esa es la vista desde la parte de arriba, accediendo a la plataforma. La última parte del proyecto es la cumbre. Esta cumbre, como vimos, se habilita a manera casi de fortaleza y luego es apropiada por la población, sobre todo en el evento, digamos, de la peregrinación al cerro. Y
Lo que se plantea como proyecto es utilizar esta área que vemos a la derecha, que es un área donde hay un segundo mirador más pequeñito, y la decisión que se toma es una decisión distinta a la propuesta anterior. Se plantea una excavación de manera que el volumen de la estación se hunda en esa esquina y aparezca como si fuera otra piedra, una piedra artificial. Y a pesar de que nuestro proyecto no estaba financiado para el tema de la cumbre, nos extendemos a la cumbre para mejorar un poco el anteproyecto de cumbre que había, que nos parecía que era muy insuficiente. Y lo que se plantea es un complemento a la cruz, es limpiar el pequeño museíto que hay ahora y ampliar el espacio a su máximo y dotar de sombra, digamos, al lugar. Básicamente que es lo único que falta, dotar de sombra y de instalaciones de baños y ese tipo de cosas que quedan a otro nivel, vamos a ver, y trasladar el centro de interpretación que actualmente está dedicado a la fotografía a una especie de sala de proyecciones fotográficas. Este es el volumen de la estación. Podemos ver la línea roja de corte, que es la que muestra la sección en su parte más expuesta, y cómo se trata, o sea, si se fijan, los límites de las trayectorias de las cabinas se han llevado a su límite máximo para poder hundir este volumen. La estación, que se trabaje con máquinas no quiere decir que se trabaje sin arquitectura, porque estas máquinas habitan unos espacios que después se circulan, ¿ya? Y las máquinas no incluyen la circulación, entonces eso sí es parte del diseño y de la propuesta. La estación es una serie de plataformas que lo que permiten es que si hay una parada en el sistema de teleférico, las filas, las colas, o incluso si hay un terremoto fuerte o algo así, se puedan habilitar estas terrazas como zonas de descanso y tranquilidad y seguridad, digamos, para los visitantes. Incluyen tópicos, cosas más secundarias, cosas técnicas. El motor hay que meterlo por ese triangulito chico que se ve abajo. La idea del recorrido, ¿no es cierto? Un recorrido que haya sensores, o sea, está pensado para personas con discapacidad, pero también su techo es una plataforma hacia el RIMAC en particular y hacia una vista muy particular hacia la isla San Lorenzo, e incluso se incluye en la ermita actualmente presente en el mirador pequeño. El dibujo de la cumbre, cómo se llega a la cumbre por ese lado, en dos caminos, por los anfiteatros o por la rampa, que es el camino accesible, donde se habilita un baño público que es la base del centro de interpretación y que además permite una cosa muy simple, pero que me parecía muy importante, que al equipo le parecía importante, que es habilitar este ingreso. O sea, dejamos abierta la cumbre en donde vimos que había caminos espontáneos. O sea, se puede entrar igual por un camino espontáneo. Luego la parte de la cumbre en sí misma, con el primer planteamiento de techo, es una losa, ¿no es cierto? Es un piano de cola, finalmente, básicamente. Es una gran losa de concreto apoyada en unas patas, ¿cómo se dice? Arreostrada por el centro de interpretación y su núcleo, para que tenga mayor estabilidad, y con algunas perforaciones, que es lo que permite una gran losa para que siga siendo losa. Esas perforaciones van a permitir el crecimiento de plantas. La idea de las rampas que conectan a la zona de servicios higiénicos, o si no a la cumbre, y luego la idea de esta marquesina, no sé, estas fotos hablan por sí mismas, digamos. Esta idea como de la bugambilia, incluso el color, pienso, esta idea de la sombra. El diseño de la marquesina se trabajó como el proyecto estructural, con una excelente oficina de estructura, no incluida esta parte. Esta se trabajó con un ingeniero estructural amigo, Salcedo, que se prestó sin ninguna remuneración a evaluar la estructura y a decirnos, por ejemplo, que unas columnas con una losa le hacen un hueco. Entonces que había que ponerle estos platos para... O sea, que uno aprende incluso en estas relaciones fantásticas con los especialistas. La idea de la cumbre, entendida como total, y una cosa muy importante, el techo está pensado para que no se vea desde la lima tradicional, y que si se ve, parezca como una sombra más, una piedra más, un borde más del cerro. Por supuesto,
nos enfrentamos con el Ministerio de Cultura, que siempre tiene algo que opinar. Entonces encontraron que las aberturas del techo eran muy pocas, ¿ya? Y nos pidieron un 30% más de abertura, por lo cual, pucha, el equipo estaba medio derrotado, pero Salcedo tenía como, ¿ya? Entonces pasamos a otro sistema, un sistema súper divertido, que es un sistema medio morisco, como de una estructura de vigas, básicamente, y de una geometrización distinta, que lo que permitía era perforar, en lo que nos decían, digamos que teníamos que perforar, pero por otro lado le daba una vida como a la bugambilia y a lo que planteábamos en la cumbre. Ojo que esta bugambilia se riega con ese nuevo baño, o sea, hay un tratamiento de aguas que eso está incluido en el proyecto. Y lo bonito era como el ingeniero Salcedo nos fue dando datos de cómo hacerlo arrastrado, esta pata que se abre, o sea, toda esa discusión y cómo la misma sala de bienvenida, que es esta que vemos en el primer plano, o sea, como donde va a estar el guardia, no sé, como ese tipo de cosas, servían a darle estabilidad a esta nueva estructura. Listo. Y bueno, vamos a terminar la presentación con el proyecto especial paisajístico del río Rímac, que estoy segura que ya conocen porque es un proyecto conceptualizado desde ProLima, donde ha participado, o ha liderado esto la profesora Susana López. Pero nosotros, todo este equipo que han visto en la primera diapositiva, participamos en el desarrollo del perfil de formulación, que es básicamente hacer el anteproyecto, la propuesta de anteproyecto que luego se tiene que licitar. Y en específico nos centramos en 23 proyectos financiados por la CAF que se estructuran a lo largo del río, y ahora en específico vamos a ver la propuesta de los 4 kilómetros del río y los proyectos de ribera inmediata al río, ¿no? Primero, claro, también seguimos un poco la metodología que hubo en el cerro, de entender cómo era este territorio, cómo era este paisaje, sus dinámicas, cómo se movían los sedimentos en el río, cómo era un paisaje temporal, que se formaba a partir de esta acumulación de sedimentos, y cómo eran estos usos y estas estructuras de uso público que antes existían en las riberas y que ya hemos perdido con el tiempo, ¿no? Entender todos estos valores, sobre todo porque teníamos muy claro que los espacios donde teníamos que trabajar todos estos proyectos antes eran río. Estas zonas que ahora son ribera, antes eran cauce, antes eran zonas de inundación. Entonces es un poco también devolverle a estos espacios este paisaje de ribera que antes tenía el río, ¿no? Sin olvidar la situación actual del río, que es un río terriblemente oprimido por infraestructuras, no solo a los lados, sino que lo atraviesan y que van por debajo de él, ¿no? Entonces es un río estrictamente es un espacio súper restringido. Por eso también tuvimos que entender actualmente cómo se inundaba el río, cómo se inundaba en sus riberas, cuáles velocidades de agua tenía, qué infraestructura teníamos y cómo variaba el ancho del cauce a lo largo de estos 4 kilómetros, ¿no? Lo cual nos permitió caracterizar estos 3 tramos, teniendo un tramo resiliente en el cual teníamos menores velocidades, mayor ancho de cauce y áreas de oportunidad a los lados, un tramo crítico, que es donde teníamos el mínimo de ancho de cauce y donde teníamos la infraestructura hacia todos los lados, ¿no? A los lados y debajo del cauce en sí mismo, y un tramo vulnerable. Una nota. Ningún proyecto actual puede intervenir en un proyecto previo que esté operativo. ¿Qué quiere decir? Línea amarilla no se puede tocar. Y además hay otro proyecto que se traslapa, que es reconstrucción con cambios. Entonces, línea amarilla ya está hecho, no se puede tocar, ¿ya? Según la ley peruana. Entonces, el único proyecto con el que podíamos como hacer algo, y ya lo van a ver, es reconstrucción con cambios. Sí, y entonces, claro, entender en cada uno de esos tramos qué podíamos hacer sin tocar las infraestructuras existentes, ¿no? En un tramo crecer hacia los lados, y en otro tramo crecer hacia abajo, en la sección del río. Y esto básicamente se traduce en creación de terrazas inundables de diferentes niveles y
tipo de sedimentación para lograr crear estos paisajes temporales, esta vegetación espontánea. Esto se logra a través de una serie de elementos, tanto de borde como de cauce. En el tema de los elementos de borde, tenemos unos mucho más naturales, mucho más permeables, que los utilizamos donde tenemos menos velocidad y por tanto menos erosión. Elementos mucho más rígidos en las zonas donde no tenemos espacio para hacer más actuaciones. Tenemos muchísima velocidad, que es básicamente la parte central, y una versión de ambos, ¿no? De elementos como articulados, donde tenemos un rango de actuación muy pequeña y donde queremos integrar espacios para infraestructura verde, básicamente. Y luego los elementos de cauce, que nos permiten controlar dónde queremos que se acumule la sedimentación, dónde queremos que empiece a aparecer esta vegetación espontánea, como los espigones, y luego las traviesas, que nos permiten controlar la velocidad del agua y también generar espacios de vegetación espontánea, ¿no? Todo eso nos permite crear un espacio de una infraestructura verde muy potente, pero además un espacio resiliente, donde podemos tener unas etapas unos periodos de inundación controlada. Esto sumado a todos los proyectos en la ribera que completan la propuesta general con una red de conexión peatonal y ciclista, y que además logran las conexiones entre riberas que ahora son muy pobres, ¿no? Entonces, estos proyectos se priorizaron en base a lo crítico de cada uno de los tramos, y ahora vamos a repasar algunos de esos proyectos, empezando por el tramo Río Arriba, donde tenemos Malecón Lima y Setame. Este es un punto donde tenemos todas las infraestructuras que pasan por encima del río y que dejan muy poco espacio hacia la ribera de Lima para intervenir. Un área donde tenemos a ribera y ribera no solo estructura que restringe al río, sino que usos que generan estos muros ciegos enormes, y donde no hay conexión entre ambos lados, ¿no? Entonces lo que se plantea es, desde el lado del RIMAC, tomar este espacio que antes era Setame, que era del uso de la municipalidad, para convertirlo en parque, y del otro lado tomar las áreas residuales entre él y el río para generar un ingreso al lugar, ¿no? Y conectar estos dos parques a través de una infraestructura de puente. El proyecto hacia la ribera de hacia la ribera de Lima establece como unas estrategias que se repiten en los otros proyectos, que es básicamente la creación de estas terrazas a diferentes niveles, siendo la más baja cuando es posible, inundable en ciertos periodos de retorno, y siempre crear una red de conexión muy completa. Aquí en el plot plan podemos ver los espacios de ingreso, ¿no? La plaza que articula con Barrios Altos, la plaza que da acceso al río, los diferentes paseos, pero sobre todo también es súper importante la vía compartida que da acceso a él y que permite el ingreso de maquinarias al río, porque toda esta lógica de control de sedimentos es algo que se tiene que dar anualmente. Entonces tendríamos que permitir el ingreso de maquinaria para que se retiraran los sedimentos durante el año y se pudiera recuperar el. Claro, nos dimos cuenta, por ejemplo, que todos los años se le hace un mantenimiento al lecho, ¿no es cierto?, que se descolmata, pero se descolmata en una especie de plano de gran lengua. Entonces lo que planteamos era una ruta de descolmatación, que la misma ruta iba esquivando estos escollos que le fuimos dejando como a la corriente, para dar un tiempo a ver si surgía vegetación como espontánea o parecida a como surgía antiguamente. Todo esto a partir de un plano que hicimos superponiendo el esquema de islas que el río ha generado en los últimos 15 años, creo. O sea, donde siempre había islas, tratamos de poner estos elementos que atajaban, digamos, como las piedras, ¿no es cierto?, y el sedimento. Claro, la colocación de todos estos elementos de cauce no fue aleatoria, sino hubo detrás como un entendimiento de cómo se movía el agua en la sección, ¿no? Dónde regresaba siempre el agua, cuáles eran los puntos bajos, para poder integrar estos elementos. Eso es un corte del proyecto, donde básicamente se ve cómo se comportan en diferentes retornos y cuál es
la terraza inundable, como del lado de Setame creamos una pequeña franja que nos permite que la estructura de la línea amarilla no sea el último contacto con el río, sino que tengamos un paseo a lo largo del río en esa sección. Y bueno, entendiendo que cuando tenemos un área inundable, todo lo que construye esa área inundable es una estructura hidráulica, no es una estructura, una protección anti-inundación. Bueno, estas son algunas imágenes del puente que cruza y la plaza que da acceso a todo este proyecto desde Barrios Altos. El proyecto desde la otra ribera es el Parque Setame, donde lo primero es entender que, claro, la estructura, la escala de este parque en relación a los otros espacios importantes del centro histórico, como la Alameda o el Parque de la Muralla, era bastante significativa. Y el reto de este parque básicamente es cómo activar un área tan grande cuando solo tenemos un ingreso, que es el que haya marcado Rafa, porque en todos los demás frentes estamos rodeados por infraestructura, ¿no? Entonces, básicamente se propone una estrategia de activar los bordes, primero con el borde hacia el habitamiento, con la creación de una alameda a lo largo de todo este frente, y el borde hacia Cantagallo y evitamiento con la creación de infraestructura por la que se va tejiendo una serie de caminos y recorridos. Este es el programa. A lo largo de la Alameda tenemos un programa ferial cambiante, flexible, y a los otros bordes hacia Cantagallo y la Vía Amarilla tenemos edificios que se van adaptando a la geografía que tenemos y se van definiendo las relaciones con estos bordes, ¿no? Además, todo esto tiene la capa de infraestructura verde, donde se construyen unos buffers para protegernos de evitamiento, un alineamiento de árboles que termina de construir la alameda, un prado central bordeado por un borde boscoso, y una laguna que en realidad es un reservorio de agua, ¿no? Es la fase final de un tratamiento de agua subterránea que se hace en este parque para poder tener agua para el riego. Y de pozo. Claro, se hace un pozo para sacar el agua subterránea, la cual se trata debajo de este parque para poder justificar el riego de todo este parque, pero además de todos los proyectos que componen el proyecto especial paisajístico del río Rímac en su entorno, ¿no? Esa es un poco una sección general donde se ven como todos estos elementos, el buffer, la alameda, el prado central, la infraestructura que se adapta a la topografía de la línea amarilla, la alameda que se compone que tiene como referente principal la alameda antigua de Gacho, con este alineamiento de árboles de porte muy vertical, con diferentes usos como en su planta. Nuestro edificio Camarón, que opta no por alinearse directamente al borde con Cantagallo, sino que se aleja un poco de él para permitir que en el futuro este borde pueda ser replanteado cuando se concrete como las intervenciones en Cantagallo, lo cual nos da un espacio también para la zona de entrenamiento, porque este edificio pertenece a la subgerencia de la Policía Canina de la municipalidad, que necesitaba una zona de entrenamiento, una zona para los perros y los caniles. Y sobre este edificio y todos estos diferentes módulos que lo componen, al final tenemos una rampa que se va anclando y se va montando sobre estos módulos para rematar en el edificio, el único edificio de 2 pisos, que es un centro de educación ambiental, ¿no? Y este recorrido luego sigue por eso. Bueno, estos son algunos cortes de este edificio donde vemos cómo se va montando ese recorrido público, esa rampa por encima de los módulos. Y este recorrido sigue por este otro volumen que está compuesto por 4 grandes techos, 4 grandes módulos que responden al programa del vivero municipal, en donde además tenemos 2 módulos que van enterrados contra este talud de la línea amarilla, y sobre los cuales otra vez tenemos un recorrido público que se monta encima de estos espacios, ¿no? Que permiten que tú puedas ver el vivero sin tener manteniendo siempre privadas las actividades o el acceso directo a las plantas. En el tramo crítico
proyecto tenemos al Malecón Rímac, que es un proyecto pequeño pero muy significativo, está en un entorno altamente con una presión de flujo peatonal muy fuerte. Tenemos todo el flujo que viene desde el centro histórico, que cruza por el puente Balta y que se acumula en esta franja pequeñísima que es el paradero actual, mientras al costado tenemos un área enorme sin uso y que además es una de las pocas áreas que tiene frente directo al río, ¿no? Desde el Rímac. Y una cosita más, acá está el ingreso de la autopista, ¿no? De aquí en adelante el río tiene una losa de concreto abajo. O sea, el río ya no tiene conexión con el acuífero, el río ya no se puede profundizar porque es la losa que protege los túneles de la autopista. El río tiene fondo aquí, digamos, tiene fondo natural. Pero la importancia de este lugar es porque el Rímac, el lugar que era de las Alamedas, no tiene ni un borde que mire el río, ninguno. Todos son carreteras. Este es el único borde que puede mirar el río, ¿no? Esa pequeña como espacio. Este como pequeño espacio residual. Entonces esto es un poco lo que es ahora el paradero, que es completamente insuficiente. Entonces básicamente las estrategias principales del proyecto son darle realmente una plaza a este paradero que tiene tanta demanda y multiplicar todo lo que podíamos los recorridos frente al río, ¿no? Entonces nos hacemos cargo del espacio principal, pero también de toda esta franja a lo largo del río, para crear paseos a diferentes niveles y crear también accesos de mantenimiento en los periodos bajos al cauce en sí mismo. ¿Qué se comunica con Setame? Claro, que este se comunica pasando por Cantagallo, se comunica por Setame, ¿no? Ese era el deseo, al menos. Ese es el plan este es el plan del proyecto, donde también se va a integrar la infraestructura verde y el corte más representativo, donde podemos ver la plaza del paradero hacia la derecha y cómo estas terrazas, claro, multiplican los recorridos frente al río, pero también se van adaptando a esta infraestructura que tenemos debajo, ¿no? Que son los puentes que van saliendo. Y finalmente, uno de los proyectos más complejos, el Parque de la Muralla, que se ubica justo en el punto donde tenemos el cauce más angosto de estos 4 kilómetros. Lo primero que tenemos que entender del parque es que está partido en dos por la red del ferrocarril. Entonces, para acceder de un lado del parque al otro, tenemos esos puentes. ¿Es eso? Y que la línea del tren no es solo la línea del tren, es la línea del tren y 4.5 metros de altura, 5 metros, 5,50. 6 metros 50 de altura. O sea, la línea del tren tiene sobre ella una zona invisible de 6 metros de altura por la que no se puede cruzar y no se puede pasar. O sea, esta otra ribera también está fregada. Claro, y son estos 6 metros de altura y luego 15 metros en la sección que no podemos tocar, porque tampoco nos podemos acercar mucho a esta línea del tren, ¿no? Entonces la conexión entre ambas partes del parque es muy compleja, casi es muy difícil pasar hacia el otro lado. Solo tenemos estos dos puentes que tienen unas escaleras interminables al final. Y además, claro, toda esta nueva área es completamente inundable, ¿no? Es una zona de mucho riesgo. Y que habilita como esta inundación que llega hasta las zonas patrimoniales que están hacia atrás, detrás del ferrocarril. Entonces básicamente tenemos un estado actual así, en donde en ciertos periodos de retorno se nos inunda la mitad del parque cruzando las vías del ferrocarril. Tenemos una propuesta de reconstrucción con cambios que lo que quiere hacer es poner unos muros de 9 metros de altura que cortan por completo la relación entre el parque y el río y que además ignoran por completo que hay una infraestructura ya construida debajo. Con cambios. Y lo que se propone es básicamente una topografía funcional, una topografía operativa que reemplaza este elemento vertical por una serie de terrazas, todas estas compuestas por elementos que funcionan como defensa ribereña y que crean todos estos
recorridos a diferentes niveles y estas terrazas de espacio público, ¿no? De esta sección en corte vienen las otras secciones como más explicadas en planta, que es darle espacio al río, también generando estas terrazas inundables y mejorar las conexiones entre ambas partes del proyecto, del parque en sí mismo y con la otra ribera. Básicamente creando esta topografía operativa que funciona como un tajamar que protege la infraestructura del ferrocarril y también mejora la llegada hacia esta otra parte del parque, ¿no? Porque ya no llegas de un puente a unas escaleras, sino llegas de un puente a un espacio público. Y otra cosa que además es una topografía que funciona, o sea, a ver, este es el dibujo que se pasó al equipo, o sea, ustedes entenderán que la cantidad de amasado que tuvo esto, como que, bueno, no sé en qué va a quedar, pero la idea era usar la misma isla que el río siempre hacía. Piensen que esto es un pedazo quitado del río, es hacer la isla y que la isla sea además el sistema de evacuación, es decir, la isla va habilitando recorridos y escaleras y rampas de manera que si va subiendo la corriente, ¿no es cierto?, siempre tengas plataformas que se van a ir llenando, que es lo que se ve en la parte baja, y que te van a permitir cruzar de vuelta a la ciudad. Claro, entendiendo además que los periodos de retorno no es que todos los años se inunde todas las plataformas, sino que hay un paisaje que se da todos los años, otro paisaje que se da cada 10, otro cada 50. Y bueno, este es el plot plan general del parque, donde aparte en la zona patrimonial lo que se hace son, se priorizan, se mejoran los ingresos y se habilita una rampa también para llegar al nivel bajo, que es donde se encuentra el tajamar patrimonial, que actualmente ahorita solo se puede llegar por escalera o en ascensor. Y este es como el corte más representativo también de la intervención, en donde en vez de tener, claro, unos muros de 9 metros que no conectan nada, lo que logramos con esta topografía operativa es multiplicar todo lo que se puede en estos frentes a río y estos diferentes caminos, esos caminos de ribera, ¿no? Conectando mucho mejor todas las zonas del parque y adaptándonos a la infraestructura que tenemos debajo del cauce. Y bueno, esto ya es una sección un poco más de las últimas zonas de los últimos tramos del río, donde en realidad nuestro espacio de acción es mínimo, ¿no? Porque tenemos las infraestructuras a ambos lados, tenemos línea amarilla y básicamente se trabaja en base a piezas de defensa que aprovechan el mínimo espacio que podemos ganar para generar áreas donde podamos plantar infraestructura verde y piezas donde podamos, en el cauce donde podamos controlar la acumulación de sedimentos y podamos generar estos paisajes temporales, ¿no? Y esto es el río. Una cosa importante que aprendimos es que no se puede construir una defensa ribereña que sea inundable. O sea, la única manera de extender un territorio inundable es que ese territorio sea una defensa. Es decir, ese territorio tiene que ser medio impermeable. Es ahí lo complejo. Es decir, si se quiere plantar sobre una defensa, esa defensa tiene que tener macetas dentro para ser plantada. Es la única manera de hacerlo. Otra cosa que aprendimos que es súper importante es que los estudios de comportamiento hidráulicos no te dicen cómo resolverlo, te dicen cómo funciona lo que hay ahora. Y si tú haces un proyecto y le haces otro estudio, te va a decir cómo se comporta ese proyecto. Pero no te dan datos para diseño, te dicen se sale el agua aquí, pero no te dan datos para diseño. Es decir, en general, cuando se enfrentan a un proyecto en la legislación peruana que involucra río, inundación, debería haber por lo menos más de 3 o 4 proyectos financiados, o sea, estudios financiados de inundación, porque si no, no se va a poder probar la propuesta. Sí, o sea, eso tener súper claro, ¿no? Que es un proceso iterativo cada vez que trabajamos con dinámicas naturales. No hay una única solución, sino que cada cambio y cada elemento que ponemos crea una reacción que no controlamos del todo, y por eso es importante siempre hacer esas comprobaciones con estos modelados. Mostramos solo los proyectos que son de la carpeta hidráulica, como vieron hay una carpeta patrimonial, ahí está el puente de piedra, o sea, y además hay una carpeta de puentes.
hay puentes que se suman en el proyecto. Son proyectos sumamente interesantes, pero no nos alcanza, ya no nos alcanza el tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Tenemos espacio para un par de preguntas. ¿Alguien se anima? Quizás preguntar algo como cuando veo estas imágenes de secretaria, esta construcción que tanto se dice que la sostenibilidad. La idea de la sostenibilidad, o sea, cómo el hacer, el reflexionar sobre estas propuestas, qué aprendizajes han obtenido en relación a la sostenibilidad y la relación con esta multiplicidad del agua del río. Por ejemplo, qué reflexiones han tenido sobre la elección o la consideración de los materiales, la materialidad y el tiempo, que es tan importante, sobre todo con algo que no solamente es el agua como material, sino también el agua como políticas públicas, que finalmente también es la otra cara del agua en este caso. Bueno, creo que una de las más grandes contradicciones con las que nos encontramos ingresando al proyecto es que ProLima no sabía cómo se iban a regar los espacios, ¿no? Habían 172 hectáreas de parques a regarse y según la legislación peruana tú no puedes regar con agua potable, pero es la única forma que hay para regar. Y luego nos decían también que no podemos regar con agua del río porque está demasiado contaminada, y es cierto que está demasiado contaminada, y en esos 4 kilómetros no tenían, o sea, no tiene ningún sentido como tratar el agua de esos 4 kilómetros cuando sabemos que el problema viene de nuestra vida. Pero cuando llegamos a Aceptame, que es lo que hace nuestra Rivera y donde se encargan de todas las áreas verdes, vimos como había una bomba que literal sacaba agua del río para llenar los camiones cisternas que se iban a regar los parques. Entonces hay como una contradicción muy grande entre lo que se espera de los proyectos y lo que pasa en realidad. Y creo que en ese sentido Aceptame es un proyecto muy importante porque a través de este proyecto se responde una de esas preguntas, una de esas grandes problemáticas de cómo hacemos sostenible todos estos metros de infraestructura verde que sí necesita la ciudad, pero que tienen que ser sostenibles. Y pues, yo creo que ahí el proyecto un poco responde eso de esa manera y trata de integrar, porque, claro, y aparte trata de integrar esta solución de tratamiento del paisaje, porque no podíamos tener un tratamiento de agua por lagunas de oxidación, porque estaban muy cerca de viviendas, entonces era muy complicado, pero de alguna manera vimos de qué parte del proceso podríamos mostrar y hacer parte del paisaje, ¿no? Y así finalmente se termina de diseñar esa laguna como testimonio de este tratamiento, de esta necesidad que había. Y de un agua que no se ve. O sea, estás en un parque referenciado a un agua que no puedes ver. Entonces era muy importante que hubiera un agua. ¿Ya? Yo creo que lo más importante, o sea, no sé si voy a responder la pregunta específicamente. A nadie le importa nada. O sea, si se fijaron, al inundarse al máximo, la vía del tren se convierte en canal de agua. Nadie se ha dado cuenta todavía. O por lo menos cuando nosotros participamos del estudio, lo hicimos, pero no le contamos a nadie. ¿Por qué? Porque eso habilita y activa el último acto del puente de piedra. Si ustedes ven la proyección de reconstrucción con cambio, se baja el puente de piedra. Después, a los ingenieros que viven en Lima, al ingeniero hidráulico de nuestro proyecto, le preguntamos si los gaviones se podían hacer con una malla más valiosa, que no fuera la malla de gallineros. Quedó sorprendido. No tenemos más centro, no tenemos más. ¿Entendieron? No hay otro centro que valorice. O sea, a nadie le importa nada. A ninguno de los ingenieros, a ninguno, no les importa. Les importa lo que están viendo. Y el Ministerio de Transporte quiere activar la vía de tren a 2 vías, o sea, por eso el ancho creció a 2 vías. Y las estaciones las están poniendo, cuando ustedes vieron la salida que había desde Lima, hacia Aceptame, porque la que pasa por el puente, ahí va la estación. O sea, corta la única pasada de la gente a una ribera del río. A nadie le importa nada. O sea, dos cosas importantes. Todo lo que mostramos en este proyecto, ¿qué quiere decir? Se va a licitar y se va a hacer un proyecto. Y todo esto se puede borrar, lo que tratamos de hacer. Y si se fijaron, todo lo que trabajamos son anteproyectos, además. ¿Ya?
pero ante proyectos que tenían una cantidad de huecos y de debilidades y de poca ambición, ¿entendés? Brutal. Entonces, yo creo que lo único que puedo decir, no se lo aconsejo a nadie, pero la gracia de como una actividad, y que creo que fue algo como que planteamos con Michelle, algo como que preparamos antes en Jonas Zamora, pero que después nos ha tocado trabajar en equipos donde ya no es Jonas Zamora, es que hacer un anteproyecto con generosidad exhibe la complejidad del problema. Entonces, lo malo del anteproyecto es que a veces nos acostumbramos a que el anteproyecto como que esconde la complejidad del problema. No. Entonces, yo sé que es más chamba y te pagan por menos, pero creo que una de las cosas que uno puede hacer es exhibir la complejidad del problema. Eso le tira la mochila al próximo, ¿te fijas? Y dice, tanto peor que esto, no lo puedes hacer, ¿te fijas? Y eso ayuda, ¿entendés? Sí, y si puedo decir una cosa más también, algo pernicioso que tienen estos contratos con el Estado es que todos fijan una vida útil al proyecto. Entonces te dicen, este proyecto tiene que durar 10 años, este proyecto tiene que durar 5 años, tiene que durar 20 años. Pero en realidad desde la arquitectura del paisaje, nosotros siempre hemos planteado los proyectos en una temporalidad mucho más larga, porque la arquitectura del paisaje tú no la ves en 10 años, no la ves en 5 años, la ves en 50 años. Ahí realmente tiene como una estructura consolidada. Entonces también era como una pelea, esas definiciones como de solución más técnica para que los especialistas involucrados y las personas que nos supervisaran entendieran que por más de que el presupuesto o el contrato diga que tiene que durar 10 años, cuando construyes estas infraestructuras de territorio, no puedes pensar en que de acá a 10 años van a empezar a hacer otra cosa, ¿no? Sino tenemos que empezar a planear como con una temporalidad mucho más larga que esa. Bien, ¿alguien tiene algún comentario o pregunta? Si no, para agradecer a Rafa y a Carolina por la presentación. También quería aprovechar para invitarnos al próximo jueves, al jueves 6 de junio. Va a estar presentando el arquitecto Juan Manuel del Castillo en la ponencia Paisajes Intersticiales, el Cerro, la Huaca y la Ciudad Popular. Gracias.